¿Cómo están todos? Bienvenidos. Y un poco lo que vamos a hablar efectivamente es estrategias colaborativas en diseño y construcción. Me gustaría leerlos un poco en el chat y un poco saber qué es lo que esperan también de todo este webinar, como para ir leyendo y probablemente ir también respondiendo algunas preguntas. Ya siéntanse libres de preguntar. Igual después al final vamos a tener una sesión donde vamos a estar un poco más interactuando, de repente vía escrita en general. Bien, excelente. Entonces, comenzamos y un poco lo que seguramente muchos se preguntan es cómo logramos un contrato colaborativo exitoso, ¿verdad? Lamentablemente o en general, muchas personas pueden creer que de repente firman un contrato colaborativo, digamos, si eliges un método de entrega IPD directamente, que es el método de entrega que podríamos decir que es el más colaborativo, el que tiende más hacia la colaboración, listo, solucionamos el tema, entonces mágicamente comenzamos a colaborar, integramos todo el contrato, por fin, ¿no? Generamos valor y ya finalmente llegamos a innovar. ¿Eh? No sé, ¿qué opinan? ¿Es cierto o no es cierto? ¿No? Y entonces depende solamente del contrato para poder tener un contrato colaborativo exitoso. Bueno, en realidad si ya han estado en uno, o incluso si van a estar en uno, se van a dar cuenta que efectivamente no es lo mejor, ¿no? Y definitivamente no es suficiente firmar solamente un contrato colaborativo. Cuando hablamos de un proyecto realmente que sea colaborativo, estamos hablando de un engranaje, o sea, es una partecita de algo más. Definitivamente es algo más que colabora con un todo, con un sistema en general. Y muchas veces lo que nos olvidamos es justamente de hacer funcionar todo el sistema. Y muchas personas piensan que es suficiente solamente firmar un contrato colaborativo, o por lo menos de título colaborativo, como para poder decir que ya estamos colaborando, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la literatura, y este es específicamente Thompson en el año 2009, ¿no? Nos damos cuenta que efectivamente el contrato es una parte, que es el alineamiento, lo que Thompson llama la parte comercial, ¿no? Este es, digamos, justamente es de Money Integrated Project Delivery, o sea, dejando un IPD, pero estamos hablando del método de entrega más colaborativo, que está en el extremo más colaborativo. Y efectivamente, la parte comercial, el contrato es importante, sí, es una parte, que es donde efectivamente lo que buscamos es eh, alinear, y como ya dijimos, no basta poner el título solamente colaborativo, ¿no? Si uno busca un contrato IPD, vamos a encontrar varios, ¿no? El Consenso Docs 300, el DIAC 191, si quieres una alianza, también tenemos el N4, el Alliance, y otros más también, que también son, digamos, buenos ejemplos como para ver exactamente y buscar qué es lo que realmente un contrato escrito colaborativo busca. La otra parte, el otro eje de este triángulo, según Thompson, es la parte de la empresa virtual, es decir, una empresa virtual entre diseñador, cliente y contratista, donde se juntan los tres y son una sola empresa, ¿no? Es decir, colaborando juntos, todos son una misma empresa, como una especie de consorcio, ¿no? Un consorcio virtual, por decirlo de alguna forma, conformado por estas personas, ¿no? O estos grupos, diseñador, cliente y contratista. Y la parte del sistema operativo. El sistema operativo es súper importante porque es justamente donde se genera más valor y lo que hacemos es también reducir pérdidas, ¿bien? Y los tres ejes son importantes, sí, pero muchas veces lo que tratamos de hacer es solamente firmar el contrato, como decía, y nos olvidamos mucho de cómo podemos finalmente integrar la organización, ¿no? Acuérdense de eso, integrar la organización y también de esta parte, de generar valor, ¿no? Entonces, ¿por qué el valor es importante para colaborar? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué es importante? Y vamos más por un factor humano, quizás. ¿Por qué es necesario crear valor en un contrato colaborativo? De un diamante
Y este diamante, les comento, ha sido robado. Entonces la policía se pone a buscar a los posibles sospechosos, ¿no? Y encuentra justamente a Carlos y a Luis, que han sido los responsables del robo del diamante, con las manos en la masa. Los capturan, sin embargo, la fiscalía, el abogado de ellos hace muy buen trabajo. La fiscalía dice, ¿sabes qué? A menos que se acusen, no es probable, no es posible ponerles muchos años de cárcel. Entonces, la fiscalía dice, bien, entonces vamos a proponerles un trato para que entre ellos se acusen. Y van a proponerles un trato con el fin, simplemente, de que ellos puedan confesar el crimen. Entonces, ¿cuál ha sido el trato? Y le dijeron, ok, a ver, Carlos, y esto es solamente la, digamos, la perspectiva de Carlos. Bien, Carlos, mira, Carlos, si tú confiesas, ya, y Luis confiesa, los dos van a recibir 6 años. ¿Bien? Si tú no confiesas y Luis confiesa, van a recibir 10 años. O sea, tú vas a recibir 10 años, como Carlos. ¿Bien? Y si tú confiesas y Luis no confiesa, entonces sales libre, 0 años. En este momento te vas y solamente Luis se va a quedar nada más encarcelado. Y si Luis no confiesa y Carlos no confiesa, los dos reciben 2 años de pena privativa de libertad. Bien, entonces Luis analiza sus opciones y dice también lo mismo, y el mismo trato para Carlos y para Luis. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer los dos? Lo que te dice el equilibrio Nash es que van a tender hacia los 6 años. Justamente los dos van a tender hacia los 6 años. Y ahora les explico por qué. ¿Eh? Sin embargo, si se dan cuenta, lo que más conviene a ambos es justamente este conjunto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es mejor? O sea, van a ser, si se dan cuenta, y Luis confiesa, voy a toser esto, ¿no? Si Luis confiesa, en el escenario de Luis confiesa, ¿qué es mejor? ¿Recibir 6 años de privativa de cárcel o 10 años? Con 6 años, ¿no? Entonces, para Carlos dice, ah, no, entonces si Luis confiesa, para mí lo mejor es confesar. Si Luis no confiesa, ¿qué es lo mejor para mí? Dice Carlos. Ah, no, si Luis no confiesa, para mí lo mejor es confesar, 0 años, porque salgo libre y Luis se queda 10 años, no importa. Bien, entonces, ¿qué es lo mejor, Carlos? Carlos dice, efectivamente, confesar. Luis hace el mismo ejemplo, la misma solución, entonces deciden, es mejor confesar, porque definitivamente si Luis confiesa, Carlos dice, si Luis confiesa, definitivamente lo mejor es confesar, igual. Y a raíz de esto, les traigo algo muy parecido, y lo que estábamos viendo antes es lo que llaman el dilema del prisionero, de repente algunos de ustedes lo conocen o han escuchado por ahí, es un dilema bastante conocido en teoría de juegos, y, y lo que manda el dilema del prisionero es justamente eh, cómo los dos al final van a tender hacia algo, a pesar de que en realidad como el grupo algo más les conviene. ¿Bien? Y si se dan cuenta y lo traemos esto a un contrato colaborativo, lo que vamos a lograr es lo siguiente. Imagínate eso. El cliente analiza. ¿Sí? Imaginemos este contrato, ¿ok? Imaginemos este contrato o estos escenarios, ¿ok? ¿Y qué pasa si el cliente no colabora? Y digamos, tenemos ese escenario, el cliente no colabora, o el contratista no colabora y el contratista sí colabora. ¿Bien? Efectivamente, entonces, si el cliente no colabora, eh, simplemente va a recibir 0 soles. ¿Bien? Si el cliente colabora y el contratista no colabora, es 3 millones de soles en pérdidas. ¿Bien? O sea, en otras palabras, el status quo, es decir, no ganan nada adicional si el cliente no colabora y el contratista no colabora. ¿Bien? O sea, nada adicional, 0 soles, status quo. O sea, así igual que todo lo demás. Si el cliente colabora y dice, voy a decidir colaborar, y el contratista no colabora, ¿qué es lo que pasa? Al final el cliente va a perder 3 millones de lo que tenía pensado.
¿Qué pasa si sucede el mismo análisis de Carlos y Luis? El cliente dice, oye, mejor es no colaborar. Pues, si veo 3 millones y 0 soles, entonces lo mejor es, obviamente, me doy por los 0 soles, no pierdo nada, ¿no? Pero, y tampoco gano nada, pero es mejor porque el cliente, al final, el contratista no colabora. ¿Y si, qué pasa si el contratista sí colabora? Bien, el cliente va a ganar 3 millones de soles y al final el contratista, si ambos colaboran, ganan, o mejor dicho, el cliente gana 2 millones de soles. ¿Se dan cuenta de eso? No es que es mejor, si uno lo ve y lo analiza así fríamente, dice, bueno, obviamente, entre ganar 3 y ganar 2, mejor es ganar 3, ¿no? Excelente. Entonces, al final, sucede lo mismo que en el dilema del prisionero, porque los dos van a hacer el mismo análisis, van a decir, oye, lo mejor es no colaborar, ¿no? Esto es lo que va a pasar y es lo que está pasando actualmente, es el status quo, ¿no? Al final, lo que sucede con esto es que finalmente nadie colabora, porque si uno colabora y el otro no colabora, al final van a perder dinero, o al menos es la sensación que se tiene. Sin embargo, esto es lo que más conviene, ¿verdad? O sea, lo que más conviene es justamente generar este valor. Y si se dan cuenta, en el sistema, ¿no? Acá hay cero, no se generó nada, y acá estos 3 millones los está sacando el contratista, o sea, no se generó nada de valor, simplemente cero, y acá también cero. Por aquí se está generando justamente 4 millones de valor, en este ejemplo hipotético, los está generando. Ahora, uno puede decir ya, pero ¿y esta opción? ¿No? Si uno analiza dentro del contrato colaborativo, de un proyecto real, colaborativo, se da cuenta que esta opción no es sostenible. Te la pueden hacer una vez. Yo de repente me pongo colaborativo una vez y el otro, otra parte, se pone poco colaborativo o nada colaborativo. Entonces, ok, me la hizo una durante el proyecto, pero en la siguiente que tenga que colaborar con él en el mismo proyecto, lo que va a pasar es que yo voy a decir no colabora. Entonces, ¿ven? Entonces, lo que va a finalmente pasar es esto, ¿no? El verde. Nadie colabora. Sin embargo, lo que sigue siendo más conveniente para el equipo, para el grupo, es justamente relaciones ganar-ganar. Solamente se puede generar relaciones ganar-ganar si es que se genera valor. Y eso creo que lo tengan bien claro. Solamente se puede generar relaciones ganar-ganar si se genera valor en el sistema. Si no se genera valor en el sistema, no hay incentivo de la colaboración. ¿Entienden eso? Y es sumamente importante y por eso grafica claramente por qué es tan importante crear valor a un contrato colaborativo. ¿Bien? Entonces, algunas reflexiones de lo que estamos hablando. Primero, ¿no? Para que se lleven este ejemplo, es que el escenario donde una parte colabora y la otra no, no es sostenible en el tiempo. Howard Ashcraft, que es uno de los autores del libro Integrating Project Delivery, que está ahí en su pantalla, dice, negociar es el primer acto colaborativo, ¿no? Pero porque cuando uno empieza a negociar el contrato, tienes un vistazo de la vida, digamos, después de que negocies el contrato, o sea, allá en el proyecto. Eso es lo que él dice. Él lo llama luna de miel, ¿no? Lo llama como, estamos firmando el contrato en la luna de miel y después de la luna de miel ya ibas a ver la realidad. Y eso lo puedes tener en la negociación del contrato. Porque el negociador ahí en ese momento puede ver efectivamente, oye, ¿qué tan colaborativos son? Se está tratando de ponerle al otro lado. ¿Realmente es un buen partner colaborativo, algún buen socio colaborativo? ¿No? Y más o menos desde ahí va tomando la sensación si debe colaborar o no debe colaborar. Entonces, de nuevo, ¿qué tan colaborativo sería el contrato? Se puede prever desde la etapa de negociación del contrato. Después, también otras cosas que tenemos que aprender es que un contrato colaborativo debe eliminar incentivos justamente ganar-perder. Esos incentivos lo que hacen es afectan la colaboración, afectan la confianza. O sea, si generamos esos incentivos ganar-perder, lo que va a pasar es que definitivamente van a tender a irse hacia justamente ese cuadrante que vimos. Bien, o sea, si no se genera valor, no hay colaboración, pero
puede haber, de todas maneras, la tendencia va a seguir y va a tratar de irse probablemente alguien ya, pero se tiene que tener toda esa parte controlada. Algunos contratos que tratan, por lo menos, de minimizar eso, están en la pantalla, ¿no? Que son los que mencioné, el Consensus Docs 300, que es un IPD, el IAC 191, que es un IPD, el NEC 4, el Alliance, también, que es un contrato colaborativo, este sí es colaborativo, ¿no? Y en general, estamos hablando del Alliance, el Alliance que es el de alianza, que es justamente alianza IPD, solamente que es, digamos, ambos son métodos de entrega los más colaborativos que hay en el. Entonces ahí es cuando uno tiene que tomar más o menos conocer estos contratos. No, no vas a aplicarlos de repente literalmente, pero sí por lo menos conoce los mecanismos que uno debe promover dentro de estos contratos colaborativos. De nuevo, y lo más importante que creo que esta lección para mí es justamente la colaboración solo es incentiva para ambos y es posible crear relaciones ganar-ganar. Y creo que eso ya quedó claro, ¿verdad? Para que quede claro, obviamente para eso tenemos que crear valor antes, para poder tener esas relaciones ganar-ganar, y solo así vamos a poder lograr la colaboración. Y de ahí viene otra pregunta que también creo que no sabe más hacer esa pregunta, si realmente es posible crear valor en diseño y construcción. Y esto va a depender mucho de qué tan ineficientes somos en la industria. Si este es un informe de McKinsey, donde nos dice que la construcción eh, tiene un lagging, es decir, un déficit en productividad de 1.6 trillones por año. ¿Ok? O sea, 1.6 trillones por año. En realidad es 1.6 trillions, es en inglés, ¿no? Trillones en español es algo diferente. Pero bueno, para que tengan claro cuánto es lo que está apareciendo en la pantalla, eso es lo que la construcción pierde solamente en productividad al año. Ahora, por productividad no solamente estamos hablando de productividad en la construcción, estamos hablando del tema de diseños, no estamos hablando de procura, de tecnología, de cosas que no se usan necesariamente, que deberían usarse para poder promover justamente, para poder ganar valor y poder justamente crear y poder recuperar esos 1.6 trillions. Y digo trillions porque es en inglés. El mismo McKinsey en este informe nos dice, oye, mira, he hecho todo este análisis y esto justamente es lo que deberíamos hacer para recuperar, ¿no? Tenemos que cambiar la regulación, tenemos que generar más colaboración y cambios en el modelo de contratación, ¿no? Y modificar de por sí el diseño y la ingeniería. Es decir, y estos van de la mano. Porque normalmente si uno ve un design and build, lo que pasa es, o diseñar, licitar, construir, que es la manera tradicional, ¿no? Uno licita, o mejor dicho, diseña con diseñadores, licita y después construye con un constructor que no ha tenido nada que ver en el diseño. Entonces, obviamente ahí se genera pérdida de energía. Si analizamos solamente estos dos, vemos que estamos hablando entre 16 a 19%, más o menos aquí en productividad, ¿no? Y entre 13 a 17% en ahorros en costo, más o menos, ¿no? 13 a 17. Obviamente esto es según McKinsey, puede ser teórico, puede ser no, pero lo que quiero reflejar aquí es que definitivamente se puede crear valor, ¿no? En la construcción. De que podemos crear valor, podemos crear. Si se puede crear valor, podemos colaborar. Veamos ahora, analicemos un poco más del punto de vista del cliente, ¿bien? Del punto de vista del cliente en construcción, ¿dónde está el mayor valor para el cliente? Ahora, y ese es el tema que no necesariamente está en la construcción. Si uno analiza el costo del proyecto de la edificación en sí, desde el diseño hasta que termina la operación, en 30 años, el costo del diseño es de 0,10 a 0,15 del costo de la construcción. Es decir, si la construcción cuesta $1, o un sol, o una libra, lo que sea, esto va a costar 0,10 o 0,15. ¿No? Bien, y en 30 años va a costar 5 veces de
la construcción en mantenimiento y operación, solamente en el mantenimiento y operación del edificio, y 200 en la operación del negocio. Es decir, si estamos hablando de una clínica, estamos hablando de doctores, enfermeras y todo lo demás, ¿no? Todo lo que, equipamiento, todo lo que requieras para operar el negocio. Estamos hablando de una universidad, estamos hablando de los profesores, obviamente de toda la plana docente, no solamente de la parte administrativa y toda la parte que está alrededor. Eso es lo que dice este paper de la Real Academia de Ingeniería de UK, de Reino Unido. Y acá hay dos cosas que sí me gustaría que puedan ver. Primero, estamos hablando en el libro Integrated Project Delivery, cuando habla de activos de alto desempeño, ¿no? Te dice primero, queremos una edificación que sea sostenible, que sea construible, estamos hablando de segundo de construcción, que sea operable y que sea funcional. ¿Eh? Y muchas veces nos enfocamos solamente en lo construible, pero no en lo operable y lo funcional, cuando eso es lo que genera más valor para el cliente muchas veces, ¿no? Porque definitivamente ese 5 y ese 200, si bien es cierto, puede variar de negocio en negocio, sí, usualmente si uno lo pone en papel, va a reflejar mayor costo que el uno en construcción, siempre. Lo otro es que dense cuenta, aquí 0,10 a 0,15 en diseño, del uno en construcción, para todo esto, incluyendo estos 5,200, ¿no les suena que estamos gastando muy poco de repente en diseño? ¿No? En diseño como que realmente no estamos gastando como deberíamos. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí para mejorar también? ¿No? Por eso es que últimamente, para los design bid builds, hay una fase, digamos, un intento de colaboración. Y de hecho, esto diferenciamos realmente del método de entrega para decir, para llamar, porque preconstrucción, de hecho, tiene varios significados en el sentido de que preconstrucción en un contrato donde es de integrar la ingeniería es justamente la parte del diseño donde traes al contratista para que te ayude a diseñar. Preconstrucción en un contrato donde el diseño ya está hecho, ¿no? Es normalmente donde el contratista interviene justamente para hacer estas cosas aquí. Y tanto en diseño y reducir pérdidas y generar ahorros o aportar. ¿Bien? Sí, incluso uno puede decir, no, pero la preconstrucción también se hace desde antes de los preparativos. Y sí, en realidad, preconstrucción, muchas veces pueden decir, no, pero yo hacía preconstrucción de un mes, ¿no? Pero se trata de hacer esto, pero es justamente, quiero hacer la diferencia aquí, que estamos hablando de preconstrucción colaborativa, en el sentido de que estamos hablando de cómo reducimos la incertidumbre, porque al final lo que estamos haciendo es generando valor, reduciendo pérdidas, ¿bien? Y también generando valor, aportando más valor. Por ejemplo, con ahorros o generando valor también para el cliente. ¿Bien? Entonces, es sumamente importante tener eso en consideración porque, como decía, esta fase de preconstrucción es una forma justamente de poder aportar el conocimiento del constructor en etapas más tempranas, ¿no? Y justamente, ¿cuál es el mejor momento para lograr esto? Eso un poco va a depender del método de entrega del contrato o del proyecto, pero esta curva es conocida, pero más de uno la conoce, es la curva de McLeamy, donde te dice prácticamente que el costo de los diseños, aquí está, ¿no? De los cambios, perdón, en el diseño, ¿qué es más fácil cambiar o qué es más barato cambiar? ¿Cuando está operando o cuando ni siquiera has comenzado el diseño? Obviamente cuando ni siquiera has comenzado el diseño, ¿no? O sea, que a la izquierda, ¿no? Entonces esta curva está creciendo, se dan cuenta. Y la habilidad para impactar en el proyecto, ¿qué es más fácil cambiar, ¿no? ¿O qué es más fácil cambiar? No solo por los costos, sino por la habilidad. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Cuando está en el prediseño o cuando está en operaciones? Es más fácil cambiar, obviamente, cuando está en la parte inicial, ¿no? O sea, es más costoso al final, ¿no? Y además es más difícil cambiar, porque cambiar algo en operación del edificio es mucho más complicado, ¿no? Entonces la curva, obviamente, va a la inversa. ¿Eh? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa en los proyectos? Normalmente en los proyectos lo que pasa es que se construye,
modifican estos cambios cuando comienza la construcción. ¿Por qué? Porque el contratista entra, el contratista justamente trata de modificar algunas cosas y lo que logran finalmente se da cuenta que hay errores en el diseño, modifica el proyecto, hay mejores formas de construir, pero cambios que normalmente en un contrato tradicional, probablemente les favorece solamente al contratista, ¿verdad? Pero si estamos hablando de algo colaborativo, lo que queremos es justamente generar ese valor que estamos hablando. ¿Y cuándo? En etapas tempranas. Es decir, aquí está este IPV effort, es cuando queremos anticipar esto a etapas más tempranas. Mientras antes haya esto que en esta gráfica se llama IPD effort, ¿no? O esfuerzo IPD, o esfuerzo colaborativo, por decirlo de alguna forma, entonces más se va a poder impactar en los cambios, más valor vamos a poder generar y el costo de generar esos cambios va a ser menor. Ahora, ok, Miguel, está bien, hasta ahí me parece excelente lo que has dicho, ¿no? Y lo siguiente que me pueden preguntar ustedes es, ¿y cómo logro eso? O sea, en la preconstrucción colaborativa, primero que nada, si es alguna práctica, eh, tienen que entenderlo como un laboratorio de prueba y error. Porque el valor no necesariamente es algo como que yo vengo, o sea, viene un contratista y dice, el mejor valor para esto es hacer este cambio y esta modificación. No, muchas veces el contratista tampoco sabe exactamente cuál es el mejor cambio. Sospecha, siente, tiene, lo que sí es cambios de constructabilidad, eso sí, sabe cómo es más fácil construir, pero si no habla digamos, del mejor diseño, eh, no necesariamente. Por eso es que digo, tienen que verlo como un laboratorio de prueba, ¿no? El contratista mismo, un buen contratista que haga una buena preconstrucción, tiene esto claro y ya sea que sea un Target Value Design, ¿no? O que en el caso de que se esté comenzando desde el diseño y se quiera una meta de costo en el diseño y diga, yo creo que el edificio me cueste tanto o el proyecto me cueste tanto, ¿no? O que la estructura, la infraestructura, la carretera, lo que sea, me cueste tanto. Ahí sería en Target Value Design o ingeniería de valor en el caso de ya esté diseñado y tenga que intervenir en el diseño, tengo que modificar el diseño, ¿no? Igual es como un laboratorio, donde tenemos que ver esto como una fase, obviamente, creativa, una fase donde vamos a ver cuál es el mejor diseño y después vamos a demostrar si efectivamente es el mejor diseño o aporta valor o no. O crear una especie de prototipo donde validaremos si aporta valor o no. Y para eso también tenemos que definir el valor de las cosas. Lo que ven acá, aquí en la pantalla, estamos hablando de Design Thinking, Lean Startup y Integrated Project Delivery, que son, en el caso de Design Thinking y Lean Startup, obviamente están fuera de la construcción, pero es interesante porque realmente hay muchas herramientas que podemos usar en una preconstrucción colaborativa, ¿no? Para generar valor. Desde detectar el valor del cliente hasta poder crear un sistema para justamente demostrar o hacer estos prototipos de manera virtual, ¿no? Prototipos de la mejor manera, para poder confirmar si genera valor o no. Y obviamente el libro este Integrating Project Delivery, donde nos enseña a integrar todo esto, ¿no? Desde el inicio incluso. No sé si algunos de ustedes lo han leído, pero es un libro súper interesante. Bien, entonces, acá, hasta ahí, Miguel, está bien. Creo que está claro lo que dices, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, factor humano, ¿cómo hacemos que realmente las partes trabajen colaborativamente? Bien, a ver, y vámonos un poco a lo que dice la psicología social. Bien, estamos hablando de psicología social, estamos hablando de seres humanos, así que tenemos que meternos un poco a lo que es la psicología de todo esto. Y creo que el mejor campo para mí, donde describe justamente esto, es la psicología social. ¿Qué es lo que te dije? La psicología social haciendo como una especie de pool planning. ¿Bien? Decimos, queremos lograr una conducta más colaborativa en el contrato, ¿verdad? Y en este caso, una conducta X.
en la psicología social, pero en el caso del contrato colaborativo queremos crear una conducta más colaborativa. ¿Qué es lo que te dice la psicología social? Te dice, queremos crear una situación entonces colaborativa. Si queremos crear una situación, si creamos una situación colaborativa, vamos a incentivar una conducta colaborativa. Ahora, la pregunta es, ¿qué yo puedo hacer para crear unas situaciones colaborativas, no una sola, sino situaciones para justamente generar esa conducta? Y lo que tenemos que hacer es generar factores situacionales externos, es decir, factores que estén en el ambiente, ¿no? O que estén en el proyecto, ya sea de manera pensada o física, ¿ya? O incluso simplemente supuesta en el proyecto, que generen justamente esta conducta finalmente. Y eso es lo que nos dice un poco la psicología social. Aquí este libro este que estoy proyectando aquí, que es The Person and the Situation, que es un libro muy interesante. Si les interesa más de esto, pueden leerlo y se los recomiendo bastante. Donde vamos a ver un montón de formas en las cuales se generan conductas. No habla solamente de colaboración, no habla en general, hay un par de ejemplos sí, de colaboración, pero sí te da ideas de cómo actuamos los seres humanos en cuanto a esos factores situacionales. Y es sumamente interesante porque justamente aquí, en estos factores situacionales, es lo que sí podemos influir. Si alguien conoce BBC, sabe que justamente estos factores situacionales, digo, son los factores que yo puedo controlar, los factores controlables. Claro. Y les cuento una historia, solamente para que, porque otros me dirán, bueno, Miguel, está bien, está chévere, pero ¿qué puedo hacer? Dame que sea un solo factor controlable, un solo factor, algo que pueda hacer yo para poder generar colaboración. Y pues, justamente en 1954, dos psicólogos sociales llamados Sheriff y Sheriff hicieron un experimento llamado Robert's Cave, porque justamente se llamó Robert's Cave porque estuvo hecho en un lugar llamado Robert's Cave. Es un lugar, eh, es más, la traducción literal es cueva de ladrones, pero realmente no tiene nada que ver con ladrones, más con Boy Scouts. Donde lo que hicieron fue, primero, en etapa 1, formaron sociedades, los Boy Scouts formaron sociedades, es decir, los separaron en dos y formaron sus grupos. Después de eso, los hicieron competir. ¿Bien? Habían formado dos grupos, uno eran las águilas y otros eran las serpientes, ¿no? Incluso hasta los nombres los pusieron porque eran enemigos naturales. Y al hacerlos competir, lucharon fieramente, se volvieron enemigos. Obviamente la competencia genera fricción y la fricción lo que hace es que se genere justamente esta enemistad. Cuando hay objetivos separados, es justamente cuando sucede no me caes, ¿no? No confío en ti porque tú tienes un objetivo opuesto al mío. ¿Se dan cuenta? Lo que hicieron después es intento de reducción de fricción, es decir, vamos a juntarlos. ¿Bien? A ver, esto es el equivalente a tratar de decir, vamos a juntar al contratista, al cliente y a todos, ¿no? En un solo ambiente para que colaboren más entre ellos, ¿verdad? Todos juntos, vamos, colaboren ahí, pónganse a colaborar en un solo ambiente. ¿Qué es lo que pasó en ese experimento social? Los juntaron a ver películas, se pelearon con la canchita, los juntaron a almorzar juntos, ¿qué pasó? Se pelearon con la comida, ¿no? Y sea como los juntaran, se peleaban igual. ¿Por qué? Porque obviamente seguían sintiendo enemigos, seguían sintiendo que había un objetivo que no era común, un objetivo que era opuesto. Entonces, ¿qué hicieron finalmente para lograr esta colaboración o este sentimiento de colaboración? Justamente esto, el ponerle objetivos comunes, lograr objetivos comunes. ¿Qué objetivo común tienes entre si eres cliente con tu contratista y viceversa? Si eres contratista con tu cliente, por ejemplo. Si eres diseñador con tu cliente en general, ¿qué objetivo común tienen? ¿Cómo se genera este objetivo común en un contrato colaborativo? ¿Se han puesto a pensar eso? Y de por sí ya tenemos un objetivo común, y si el contrato colaborativo está bien hecho, debería ser justamente el proyecto. Pero es solo uno, solo uno. Podemos generar más, podemos siempre digamos, crear objetivos comunes, en el sentido de que si podemos manejar el contrato de manera positiva, lo que podemos lograr es justamente tener esta colaboración y esta confianza con los demás, si es que logramos, mientras más objetivos comunes tengamos.
Entonces es bueno también explicitar previamente. Es decir también qué objetivos comunes, hacer un plan juntos. Y que la otra persona sienta que realmente tú compartes el objetivo común con esa persona. Eso es súper importante, si realmente quieres, ¿no? Algunas formas de crear colaboración, siempre recordando que somos seres humanos, ya dijimos, intereses comunes, ¿no? El proyecto de adelante de los intereses, siempre el proyecto de adelante de los intereses propios, ¿no? Proyecto es lo más importante. La comunicación efectiva y clara, tanto formal como informal. La falta de comunicación genera desconfianza porque no sé qué está haciendo la otra parte, ¿no? También crear elementos para generar confianza, toda esta parte del contexto colaborativo. Yo, el libro de IBD nos habla de varios factores de ese tipo, ¿no? Motivación constante, siempre es importante mantener el equilibrio, mejor dicho, el equipo alineado y motivado. Y cuando hablo del equipo, no solamente hablo del equipo de contratista, el equipo del cliente, el equipo del diseñador, no, estoy hablando de todo el equipo en general. Siempre motivado, alineado, así que sepamos todos hacia dónde vamos. Por eso es importante métricas también, poder ver métricas ahí, ¿no? Tomar decisiones colectivamente. Hay muchas formas de que podamos tomar decisiones colectivamente, ¿no? Uno de estos es el grupo central, que es un elemento de los IPD, que es muy interesante. CBAs también, los Choose by Advantage, ¿no? Y, por supuesto, resolver conflictos de manera colaborativa, ¿no? Pero esto es importante también saber cómo yo puedo realmente negociar colaborativamente, ¿no? ¿Cómo puedo yo resolver conflictos? Porque se van a generar conflictos siempre en un contrato colaborativo, por más colaborativo que sea, incluso si es un IPD. Pero la cosa es, estos conflictos, cómo los resuelvo positivamente? Por eso es importante que aprendan la negociación colaborativa, cómo se negocia colaborativa. Y por supuesto, no es esto es solo parte de lo que se puede hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Porque sobre todo para crear valor, ganar, ganar, es necesario saber cómo integrar el proyecto. Y aquí les presento el marco simple, donde nos dice justamente este libro, Integrated Project Delivery, donde dice, oye, para tú lograr integrar la organización, ¿no? ¿Se acuerdan del gráfico inicial? ¿Cómo logro integrar la organización? Obviamente hay muchas formas, ¿no? Pero yo antes de integrar la organización, tengo que integrar la información que genero. ¿Ven? Acá está. Y antes de integrar después recién de integrar la organización, yo puedo hacer que integrar los procesos del proyecto, es decir, el diseño, construcción, todos los demás, ¿no? Y también los sistemas, las especialidades. ¿Para qué? Para lograr justamente un activo de alto desempeño, que es lo que les mostré, que les mostré en el medio, que era, ¿se acuerdan de la curva del libro? Ahí está. ¿No? Esté afectando justamente que sea más funcional, sustentable, construible y operable. Y cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, estamos hablando tanto de sustentabilidad económica, en caso de negocio, ¿no? Social o medioambiental. Y todo esto apoyado, obviamente, por un marco contractual colaborativo. Abajo, y que nos ayude con Virtual Design Construction en la parte superior, ¿no? Para poder ayudarnos a integrar todo esto realmente. Algunos aprendizajes clave que quiero que se lleven con ustedes en este webinar. Primero, que un buen contrato colaborativo es parte necesaria, pero no es suficiente. ¿Bien? No cometan el error de decir, ya estamos en un contrato colaborativo, vamos a colaborar todo, porque no es cierto. No, no va a pasar. Un contrato realmente colaborativo debe incentivar las relaciones ganar-ganar, y ya les dije cómo se generan relaciones ganar-ganar, y no les ganar-perder, ¿verdad? Entonces, siempre que lean un contrato, vean y digan, oye, ¿dónde están estas relaciones ganar-perder? Porque ahí es probablemente donde se genera estas desviaciones de poca colaboración y confianza, ¿no? Lo otro es que tienen que tomar en cuenta siempre que sin creación de valor no es posible ganar-ganar, que es lo que ya hablamos. Acuérdense el dilema del prisionero, ¿no? No es posible irse a este cuadrante, o del dilema del contrato colaborativo, perdón. No es posible generar este cuadrante si no se genera valor, ¿no? Si no se genera este valor, y este valor no permite hacer una distribución ganar-ganar, entonces no hay incentivo de colaborar. Lo más importante también, o muy importante, es que este valor debe crearse en etapas tempranas, modificando el diseño desde preconstrucción. Desde preconstrucción o diseño, dependiendo del método de entrega, ¿verdad?
Estamos hablando de una ingeniería, de un SC, en caso de un E3, por ejemplo, estamos hablando de la preconstrucción es simplemente es la parte de diseño, donde el contratista participa justamente dando consultabilidad y otras cosas más, pero la cosa es cómo generamos valor, ¿no? Y por último, aprendizaje es clave, acuérdense, somos seres humanos, como tal, debemos crear contextos dentro del proyecto que motiven y generen colaboración y sobre todo que no la desincentiven. Somos seres humanos. Entonces, no se olviden de esa parte, es muy importante. Si quiero resumir esto, para que ustedes se lleven un aprendizaje, o mejor dicho, un extracto mayor de este webinar, de este corto webinar, solo son 45 minutos, ¿no? Primero, estrategia uno, enfócate en el ganar-ganar, enfócate en la creación de valor. Justamente ¿para qué? Para generar escenarios ganar-ganar y así generar la colaboración. Acuérdense de eso. Y acuérdense del dilema del prisionero, ya lo saben. Estrategia 2, el valor debe crearse justamente desde etapas tempranas, que es en donde es más fácil realizar cambios y el costo de estos son menores, y esto ya lo saben, ¿no? Y muchos contratos probablemente ya comienzan en etapas tempranas. El problema es que no se enfocan en la creación de valor ganar-ganar, ¿no? O no hacen tampoco la estrategia 3, que buscan crear objetivos comunes justamente para reforzar la colaboración. Entonces, y se debe reforzar esos objetivos comunes en todo momento. Yo no estoy yendo ahí para ganar yo más, sino por el bienestar del proyecto, por el beneficio del proyecto, incentivando eso en todo momento. Y finalmente, la estrategia 4 es, no se olviden de la integración justamente de la entrega del proyecto, ¿no? Y teniendo en cuenta estos pasos, que justamente Martin Fisher en su libro, Martin Fisher y Atul Gawande y Dean Reed y Howard Ashcraft nos dicen, que son los cuatro autores del libro de Integrated Project Delivery, nos dicen, eh, para, para lograr este eh, activo de alto desempeño, ¿no? Debemos lograr sistemas integrados, estos procesos integrados, organización integrada y obviamente la información integrada. No pretendamos pasar de uno, sino el otro no es integrado antes. Tenemos que lograr integración de uno y después pasar al siguiente. Eso es lo que queremos lograr. Si quieren seguir explorando un poco más de todo esto y todo lo que les he contado, hay algunos libros que pueden leer, obviamente. El Integrated Project Delivery, la ULIMA tiene una versión en español, que es entrega integrada de proyectos. Se les recomiendo 1000%. Si quieren aprender un poco más de negociación colaborativa, el Getting to Yes, bien, es un libro muy bueno donde enseñan el enfoque del método Harvard, donde justamente te enseña un poco más cómo negociar de manera colaborativa. Si quieren aprender cómo crear valor en el laboratorio, como les estábamos hablando, lean un poco más sobre Design Thinking y lean el libro de Lean Startup. Son muy buenos. Si quieren aprender un poco más de la naturaleza humana y cómo el contexto afecta el comportamiento, pueden leer The Person in the Situation, ¿no? Y así, por lo menos, poder entender un poco mejor cómo funciona la naturaleza humana y entender cómo mejor los factores que ellos pueden ingresar para crear un contextos colaborativos. Dos libros que también pueden, que pueden, creo, investigar un poco más, ¿no? El Practice, esta del liderazgo optativo, que es muy importante, especialmente si están liderando, incluso si están liderando procesos dentro de un contrato colaborativo, ¿no? Eso nos enseña a liderar en incertidumbre y justamente la creación de valor, la innovación es incertidumbre, ¿no? Y Collective Genius, que es también justo un libro de Lita Hill que es muy interesante, pero nos enseña cómo liderar justamente en este contexto de innovación e incertidumbre. Acuérdense que la innovación es necesaria para generar valor, ¿no? Entonces, por eso menciono, ¿no? Pueden leer también un poco más sobre el Consensus Docs 300 o el NEC 4, el Alliance Contract también, ¿no? Para poder justamente saber, oye, cuáles son los principios colaborativos de estos contratos. El Hanson Bridget también, este es el estudio legal de Howard Ashcraft, que lo he mencionado un par de veces ya, donde tiene varios artículos, IPD, y justamente también habla un poco sobre la contratación colaborativa. Y por supuesto, también está la educación ejecutiva de la Universidad de Lima, donde ustedes pueden también justamente buscar cursos al respecto. Y, y en realidad, antes de pasar a esto, ¿no? Y justamente también comentarles que hay un curso que es integración y contratación colaborativa, donde también yo lo estoy dictando, que si quieren saber un poco más, nos podemos ver en
en ese curso y podemos hablar un poco más y conversar un poco más quizás de todos estos temas, ¿no? Solamente algunas cosas, por ejemplo, que vamos a ver de repente después, ¿no? Ya con la Ulima y COSAPI se ha firmado un contrato colaborativo en el I1, en el edificio CID, ¿no? Con muy buenos resultados, ¿no? Y también sería bueno un poco en general poder emprender, pero esto aquí ya hemos hablado de repente bastante de esto, ¿no? Y busquen de repente en internet, hay bastante información de esto, bueno, de repente quieren más, pero hay información al respecto y también pueden indagar un poco más. Y como les decía, finalmente está el curso de integración y cooperación colaborativa en diseño y construcción, que empieza el 10 de octubre, donde justamente yo soy docente, si es que quieren saber un poco más al respecto. Perfecto. Y excelente. Muchas gracias, Melissa. No sé si pasamos a la parte de preguntas. Hay un montón. Hay un webinar, de hecho, que hice justamente solamente de eso, pero hay cambios en diseño que se generan valor. De hecho, el webinar anterior, que era justamente para el otro programa, ese programa de gestión colaborativa, yo hablaba de cómo generar valor en preconstrucción, justamente, o generar valor. Es un webinar completo de eso. Búscalo también, Bernardo, pero solo para hacer corto el tema, hay muchas modificaciones en diseño donde uno se mete dentro del diseño y puede justamente encontrar optimizaciones, ¿no? Es conocido como ingeniería de valor si es que el diseño ya está listo. Y si, digamos, uno ya está en etapas anteriores, es Target Value Design, que es buscar la mejor opción, ¿no? A la tradicional, es decir, tratas de crear una opción mejor para de repente algo más tradicional. O sea, en general, todo parte del diseño, ¿no? Y como decía, reducir las pérdidas también es parte de generación de valor, pero obviamente eso es parte de lo que ya hace la industria, ¿no? Pero lo nuevo está en cómo generamos valor desde antes, ¿no? Aportando constructabilidad, aportando ingeniería de valor también, o mejor dicho, estas ideas, ¿no? Que estaba diciendo, donde realmente ya se han demostrado que generan valor antes, entonces ya tenemos una base de datos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando llegamos a un nuevo proyecto, no sabemos si esas ideas van a generar valor y tenemos que crear ideas adicionales. Y así lo que hacemos es justamente eso, generar más valor en la parte de preconstrucción, ya sea de diseño o una preconstrucción como etapa intermedia. A ver, la buena fe y colaboración, a ver, ahí partamos un poco más de la conducta humana. La persona no va a colaborar si no se genera valor. Si no, lamentablemente, a ver, uno igual va a buscar su bienestar. Si mi bienestar es colaborar contigo, entonces vamos a colaborar, tenemos que colaborar, porque es la mejor forma de generar valor. Si no colaboramos, no generamos valor. No solamente el valor que yo obtenga te lo voy a estar sacando a ti, pero eso solamente va a durar, no es sostenible, va a durar un poco. Entonces tenemos que hacer entender eso primero, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si no se colabora, no se genera valor. En un contrato colaborativo se tiene que generar confianza de alguna forma. Entonces, la pregunta, más que la regla, es la necesidad. O sea, necesitamos colaborar para generar valor, ¿no? Y al mismo tiempo, si no logramos generar valor, no se incentiva a colaborar. Un círculo casi, si te das cuenta. Sí, definitivamente la corrupción afecta, y afecta mucho, ¿no? Y de hecho, la corrupción también se lleva a gran parte de esas pérdidas que uno quiere reducir, que incluso McKinsey los toca también en su informe. Pero sacando el tema de corrupción, o sea, es decir, si bien es cierto, eh, la corrupción existe, aquí estamos hablando de un tema más de gestión, donde lo que queremos es lograr justamente generar estas opciones de ganar-ganar, crear valor, para poder lograr efectivamente esta colaboración que se quiere. En el Estado hay corrupción, pero definitivamente es algo con lo que debemos luchar, ¿no? Y de hecho, de por sí, el hecho de eliminar la corrupción ya generas una pérdida menos, y definitivamente es un mal en general, digamos, no solo del país, sino
en muchos lugares, de la industria muchas veces, ¿no? Donde distorsionan completamente los costos. Es lo que debemos buscar. Pero debemos separar ahí y debemos ser claros en separar. Una cosa es la creación de valor que podamos aportar y otra cosa es el valor que se pueda perder por la corrupción también, ¿no? Igual, de repente, desde el papel, uno no puede hacer mucho con la corrupción, desde el papel que nos toca. Es decir, no hay de repente la corrupción está más arriba o está lejos, pero lo que sí puedo hacer es generar valor en el diseño, generar valor en la parte en la constructabilidad, generar valor en la preconstrucción. Eso sí lo puedo hacer, ¿no? Y entonces por eso es mejor, digamos, separar eso y decir, ok, aquí, con esto quizás puedo hacer poco, puedo hacer algo más, pero sí puedo generar valor hacia atrás, ¿no? Hacia la parte de diseño puedo generar. ¿Para qué? Para por lo menos generar esta confianza colaborativa con una persona con la que tenga que colaborar, ¿no? Porque si alguien viene con otra intención, probablemente no puedas colaborar, ¿no? Pero la idea es si tienes obviamente una persona que sí le interesa generar valor, incluso en el Estado, ¿no? Y esa es parte de justamente lo que uno debe hacer. O sea, a ver, no sé si es como rol de contratista o si es como contratista, o sea, desde como cliente con contratista o de contratista como cliente. O sea, es decir, a ver, separemos esto. Contratista y cliente, diseñadores, proveedores, todos se necesitan en realidad en el sistema para poder generar valor. Hay muchas pérdidas, llegas, el diseño no está bien hecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede finalmente? Se generan pérdidas. Pérdidas que se puedan recuperar y que pueden justamente crear valor para esto, ¿no? Y, y en general necesitamos al contratista, incorporar al contratista para justamente crear valor. Y si el cliente también al mismo tiempo no está incorporado en este sistema colaborativo, en este sistema de creación de valor, pues finalmente no podemos saber efectivamente cómo generamos valor hacia el cliente, ¿no? O qué genera valor al cliente. Y si estamos hablando solamente de costos, el cliente tiene que participar en este tipo de contratos colaborativos tomando decisiones también. Porque de nada sirve que hagamos un diseño muy bonito, ¿no? Perfectamente compatibilizado. Si llegamos y el cliente dice, ¿sabes qué? No me gusta, ¿no? O sea, tú, tu diseño está chévere, pero no me gusta. Cámbialo todo, ¿no? Porque conmigo no lo viste. Entonces también es un trato más colaborativo. Cuando tú estás hablando de un proyecto colaborativo, necesitas a un representante del cliente sí o sí ahí. Y de nuevo, se necesitan todos para generar valor, ¿no? Es un sistema de generación de valor. No es que genero valor el artista al cliente. Y es así. Normalmente, y de nuevo, como les decía, y acuérdense del ejemplo de el ejemplo de este ejemplo que vimos del experimento social de Sheriff y Sheriff, de Robert Cave, ¿qué es lo que pasó? Se peleaban, ¿verdad? Los pusieron juntos y se seguían peleando. ¿Había confianza entre ellos? No, no había confianza. Bien, entonces tengo que generar confianza. ¿Cómo genero confianza? Una de estas formas es objetivo comunes. Una de estas formas. Algo de la parte del engranaje de lo que se debe hacer. Tengo que generar objetivos comunes. Tengo que hacer sentir a la otra persona que estoy de tu mismo lado también. Y es importante. Y ahí se genera la confianza. Y ahí se genera la colaboración. En etapas tempranas, obviamente, es lo mismo. Oye, tenemos este proyecto que es colaborativo. Si yo no genero valor, si no colaboramos juntos, no podemos colaborar juntos. Porque si yo genero valor y tú no colaboras, al final yo voy a terminar no colaborando, ¿no? Y lo que va a pasar es finalmente que ninguno de los va a colaborar y no se va a generar valor, ¿no? Y va a seguir siendo solamente un contrato colaborativo de título, ¿no? Pero ninguno de los dos vamos a colaborar, entonces al final está por las puras, ¿no? Es un contrato simplemente que tiene colaboración de título, nada más. Por ejemplo, mira, un buen caso que realmente es un poco antiguo, es cierto, pero al fin y al cabo fue un buen caso, es el tema de Viena, por ejemplo. Y eso fue un fast track prácticamente, ¿no? Si en algún momento han escuchado el caso de la Viena, se van a dar cuenta que es
A ver, Raúl Iseguirre, que habla sobre esto muchas veces, un compañero mío de COSAPI también, dicen, esto no es un fast track, es un crazy track, porque definitivamente tenían que diseñar todo e inmediatamente poner, y fue uno de los primeros NEC 3 que había, ¿no? La opción F, el NEC 3 SC, opción F, ¿no? Entonces, este, realmente hay, sí, sí, y fue de cierta forma, es cierto, no es directamente con el Estado, en este caso fue con Lima, ¿no? Pero de cierta forma también estamos hablando de los T3, estamos hablando porque sí, es igual, es con organismos, ¿no? Igual, acuerdos gobierno a gobierno, similares, ¿no? Al final, independientemente del tipo de contrato, del modelo de contrato, ¿no? Lo que tenemos que apuntar es siempre a justamente generar valor, crear valor, para poder eh, crear estas relaciones ganar-ganar y después también colaborar. Y hacer notar eso a nuestro contraparte siempre. El contratista tiene que notar esto, ¿no? Y también tiene que saber exactamente, tanto cliente como contratista, los dos tienen que saber que la única forma de generar valor en este tipo de contratos es colaborando y tienen que tenerlo claro. Y para esto, las dos partes tienen que participar. Si uno de ellos no colabora, lo que va a pasar después, a continuación, es que en el mismo proyecto, ¿no? Yo veo que no está colaborando conmigo, yo tampoco colaboro con él. Entonces ya me lo hicieron una vez durante el proyecto, en la siguiente que tenga que hacer, mejor no hagas nada. Ya no querés verlo, ¿no? Y eso es parte justamente de lo que queremos evitar. Ya es ambos. Lo que vamos a hablar es gestión. Lo que vamos a hablar nosotros es Ok. gestión. Es un poco lo que hemos hablado ahora. Vamos a tocar temas, obviamente, públicos, privados también, ¿no? Pero vamos a hablar de gestión. Y esa gestión finalmente se va a enfocar a quien quiera aplicarlo. Bueno, las últimas reflexiones, a riesgo de sonar disco rayado, ¿no? Pero no se olviden, siempre es importante tener justamente clara una metodología para que podamos hacer y crear valor de manera flexible, pero al mismo tiempo estructurada, ¿no? Y parte de esto es muchas veces lo que Linda Hill en su libro eh, ll- llama una de esas inconsistencias que a veces parecen inconsistencias, pero realmente no lo son, ¿no? Y parte de eso también vamos a aprender en el curso. ¿Bien? Bien, excelente. Y no se olviden que si realmente quieren que estos contratos colaborativos sean exitosos y colaborar entre ellos, entre las partes, lo que deben hacer es generar justamente esas relaciones ganar-ganar, y para eso necesitan generar valor.